Saludos a todos. Estaba esta mañana reflexionando entre la mente y el cuerpo y la mente, y yo suelo hacer cada X tiempo un experimento que se los recomiendo a la gente, ¿no? Que es grabarte e improvisar, hablando, porque nosotros estamos adquiriendo mucha información constantemente, y esta información se queda en un plano mental. Empezamos a reflexionar sobre lo que estudiamos, empezamos a reflexionar sobre lo que vemos, ya sean canciones, series, películas, cosas que te pasan en el día a día. Entonces, si no llega a la forma, si no llega a la garganta, si no se expresa, se queda en un mundo mental, no se baja a la forma. Entonces, en una de estas mañanas reflexionando en voz alta, me estaba escuchando y son esos momentos que aspiras en calma. Y es darme cuenta de lo diferente que es cuando entiendes algo desde el plano mental, cuando entiendes una teoría, cuando entiendes un patrón, cuando entiendes una mecánica, a cuando la entiendes en tu cuerpo. Es como cuando alguien te está diciendo algo, escuchas alguna charla en internet, escuchas que alguien te está comentando algo y hay una sensación en tu cuerpo que lo está captando. Aunque a lo mejor en ese momento tu mente no lo acaba de entender, no acaba de entender el patrón, no acaba de entender la lógica, no le da sentido a lo que está sucediendo, pero tu cuerpo está captando algo. Nosotros somos una bioforma de cuerpo-mente, somos dos conciencias, tenemos el cristal de personalidad, tenemos el cristal de diseño y nuestra vida, desde el mundo del diseño humano, está dirigida desde el monopolo magnético. El monopolo magnético capta esas dos frecuencias y es donde emerge nuestra ilusión de separación. Todo el diseño humano apunta a que se trata del viaje de la forma, se trata del viaje del cuerpo. Y está el pasajero encarnado en el cuerpo. Eso se llama encarnar, encarnar en la carne. Ese cristal de personalidad que es capturado 3 meses antes del nacimiento por el monopolo magnético. Y es donde comienza tu vida individual en este plano. Entonces, estaba reflexionando y veía, obviamente, cosas que ya veía anteriormente, pero no le podía dar palabras a todo eso. Lo diferente que es cuando ves a una persona que entiende desde el plano mental, pero que no lo entiende desde su cuerpo, es decir, no lo ha hecho carne. Esto es muy obvio cuando ves ciertos músicos tocando a cierto nivel, mucha técnica, mucha teoría, pero le falta sentir lo que está tocando. Le falta a una persona cuando está expresando algo, le falta esa sensación de hacer lo propio, de tenerlo dentro, ir más allá de la teoría. La teoría al final son palabras que están señalizando cosas, que te están mostrando cosas. Y otra cosa muy diferente es cuando lo haces carne. Eso se ve mucho en el proceso del entendimiento. Todo lo que tiene que ver con el entendimiento necesitas como mínimo 7 años de práctica, de repetición. Y cuando vemos, por ejemplo, la puerta 48 dentro de la corriente del gusto, en el circuito del entendimiento, es la profundidad del cuerpo, no es la profundidad de la mente, es esa profundidad, es ese talento. Cuando ves un músico que va más allá de la teoría, cuando ves un bailarín que va más allá de la teoría, que es que su cuerpo ha entendido cómo realizar ese patrón y se siente cómodo realizando ese patrón. Por tanto, eso me ha hecho como un clic muy fuerte en cómo estamos en un mundo tan mental. Todo tiene que tener un porqué, todo tiene que tener una explicación, pero no se da tiempo a masticar y digerir toda esa información. Yo a día de hoy, como sabéis, estoy totalmente sumergido en el mundo del diseño humano, tanto de estudio como de profesional, haciendo lecturas, talleres, divulgando el diseño humano por las redes y obviamente experimentándolo en mí mismo y
y verlo en los demás. Porque al final todos son claves, pero son claves para que lo puedas ver. Cómo funciona una línea 1 en el mundo, cómo funciona una línea 2 en el mundo, cómo funcionan los generadores en el mundo, cómo funcionan los proyectores. Lo puedes ver, está ahí en la mecánica. Es predecible encontrarte a los generadores frustrados, es predecible encontrarte a los proyectores amargados. Es predecible encontrarte a los manifestadores profundamente castrados, con mucho miedo, y eso les impide vivir la naturaleza de su tipo y esa capacidad iniciática que tienen. Mucho miedo al rechazo, porque ha habido mucho castigo en su vida, seguidos. Mucha amargura en el proyector porque no ha sido reconocido e invitado desde niño. Mucha frustración en los generadores porque no han sido estimulados para responder para lo que están diseñados a responder, sino que se les ha exigido cómo tienen que hacer las cosas. Así que cuando ves a alguien que realmente entiende ese patrón, como puede ser tocar la batería, como puede ser cantar, como puede ser entender lo que es un proyector, lo que es ser un generador, se siente en la profundidad de esa persona, que es cuando lo has hecho carne, es cuando lo sientes, cuando llega ese momento que realmente sientes que eres un proyector, en mi caso. Yo llevo 7 años en diseño humano, muchas horas de estudio, muchas horas de práctica, muchas horas de preparación de lecturas, muchas horas haciendo lecturas. Pero es muy diferente cuando estás hablando desde la teoría a alguien en una lectura, o cuando le estás hablando desde esa sensación. Cuando sabes ponerle sensación a la palabra porque realmente sientes esa palabra que estás diciendo en ese momento, y que esa palabra no es cualquier palabra. Muchas veces yo me emociono solo en el día a día, y estaba observando cómo diseño humano tiene un lenguaje muy preciso, muy choqueante, y lo importante que es los silencios cuando estás haciendo una lectura, cuando le estás hablando a alguien de su diseño. La gente que lleváis tiempo en diseño humano sabéis que en el mundo emocional, la gran clave del mundo emocional es que no hay verdad en el ahora. Cuando le dices a una persona emocional que no tienes la verdad en el ahora, necesitas hacerte de rogar. Tienes que tomarte tiempo. Tienes que tomarte tiempo para llegar a ser claro, a ser claro ante esa decisión, ante esa oportunidad que se ha presentado en tu vida. El peso que tiene eso, lo realmente importante que es decirle eso a esa persona justo en el momento, con el tono justo y necesario de no tienes la verdad en el ahora. Es muy diferente a leerte en un PDF. No tienes la verdad en el ahora, la vas a leer en función a cómo tú crees que estás interpretando lo que estás leyendo. No hay un humano detrás dándote entonación, dándote profundidad, dándote sentido a esa palabra. Porque nosotros no solamente hablamos desde nuestra mente, hablamos con todo, somos un cuerpo-mente. Lo que veía esta mañana mientras estaba reflexionando, que veía, claro, es que es mi sensación. Es dar sensación a la expresión, porque ahí tengo el 1648. La garganta es la que traduce la frecuencia. Es una frecuencia de una sensación, de un buen gusto o de un mal gusto. Por eso cada vez me siento más incómodo cuando hablo de lo que no me gusta. O me siento tenso. Pero cuando estás hablándole a una persona desde esa sensación de que realmente sientes, has llegado a lo más profundo de ti, de poder constatar por ti mismo lo que es ver a una persona emocional que se mueve de manera arrebatada, que no respira, que ves esa intensidad, que ves en los follones en los que se mete cada vez que su mente le empuja para moverse de manera espontánea. No le estás diciendo cualquier palabra a esa persona. Le estás dando una gran clave
que puede ser que esa persona tarde años en realmente hacer carne esa frase. Pero cuando esa persona está escuchando su lectura, no solamente está su mente escuchando, está su cuerpo escuchando. Su cuerpo sabe perfectamente que nunca ha respirado, que siempre ha ido rápido por la vida y que eso le trae problemas constantemente, pero nunca tenía una explicación tan lógica, tan simple. No tienes la verdad en el ahora. Y todas esas claves me puedo ir a cualquier parte del cuerpo gráfico, son todas realmente profundas. Estás diseñado para ser espontáneo. Una persona que está diseñada para ser espontánea no se va a mover de manera espontánea en la vida. Tiene muchas razones, tiene muchas excusas de por qué no moverse de manera espontánea en la vida, porque lo van a castigar, qué van a pensar de él si se mueve de esa manera. No vas a confiar en tu manera de expresarte de manera espontánea, no sea que digas algo que la cagues y que la gente luego te castigue por ello. Entonces, ¿qué hay de verdad en lo que tú estás diciendo? No hay verdad. Siempre está esa tensión entre tu naturaleza, tu cuerpo, lo que te sale de manera natural y todos esos debería, podría, voy a intentar a ver si que te dicta tu mente. Lo veía con la música hacía años, no entendía por qué todo esto. Ahora tengo respuestas a ello. Ves a un batería tocando un ritmo concreto, ves a otra batería tocando ese mismo ritmo, ves a otra batería tocando ese mismo ritmo, a cada uno de ellos ese ritmo le va a sonar diferente. Le va a sonar diferente porque son diferentes. Que la vida sea mecánica no significa que no te pueda sorprender. Y que hayas escuchado ese ritmo 1 millón de veces no significa que se lo oigas a alguien y que sea una sorpresa y decir, wow, nunca lo había escuchado así. Es la diferencia entre un músico que no piensa mientras está tocando, no significa que no se libere de pensar, obviamente está ahí pensando, pero ¿quién habla? El cuerpo. Es como una persona que está en medio de una pelea de artes marciales, como estés pensando mucho el movimiento, vas a acabar cao en un segundo. Es el cuerpo, es darle ese movimiento al cuerpo y obviamente necesita mucha práctica en muchas cosas. Lo mismo que el lenguaje, lo mismo que hacer una lectura, lo mismo que tener la capacidad de poder improvisar cuando estás hablando con alguien. Eso es un aspecto muy creativo. El aspecto creativo es cuando tienes una comunicación en el cual ya no estás pensando en lo que estás diciendo. Necesitas práctica para poder confiar en lo que sale de ti. Y a medida que vas practicando, vas practicando, vas practicando, eso es una comunicación creativa. Lo demás siempre es hacer un plan de cómo lo digo, de qué manera lo digo. No quiero decir que no practiques. Obviamente, si eres un músico vas a tener que practicar ese repertorio. Ese repertorio, esa canción tiene una estructura. Va a ese ritmo, no va a otro ritmo, va a ese break, están esas marcas en concreto. Muy bien, practica, pero ¿cómo estás digiriendo esa información? Cada vez que digieres información, te estás poniendo bajo un reto muy fuerte de condicionamiento, porque uno de los aspectos donde mayor condicionamiento tenemos es en la manera de aprender, porque así has sido educado. En tu casa te han enseñado cómo tienes que aprender las cosas. En el colegio te han enseñado cómo tienes que aprender las cosas y qué cosas tienes que aprender. Y no todos estamos diseñados para aprender de la misma manera. Y no todos estamos diseñados para que nos gusten las mismas cosas. Y ahí está tu aspecto creativo. Y ese aspecto creativo necesitas darle espacio. Y a medida que le vas dando espacio, cuando una persona habla desde ahí, es cuando empieza a ser una persona ejemplar. Porque estás diciendo algo de una manera que nunca nadie lo dijo. ¿Cuánta gente estamos metidos dentro del diseño humano? El mensaje del diseño humano es el mensaje del diseño humano. Hay gente que se inventa el mensaje del diseño humano. Hay gente que es más, entre comillas, fiel al mensaje del diseño humano. Hay gente que directamente no es diseño humano lo que hacen. Esto ya hice un vídeo
en cómo puedes medir si alguien entiende de lo que está hablando o no. A ese vídeo le sumaría que eso sería desde un plano conceptual, que tu cuerpo realmente puede reconocer si esa persona entiende o no entiende, cómo te están entrando esas palabras, qué profundidad hay en lo que te está diciendo esa persona, qué profundidad hay en esa forma de cantar de esa persona, en esa forma de moverse de esa persona, en esa forma de bailar de esa persona. Cuando ya no vas empujado, lo has practicado tantas veces que tu cuerpo ya siente todo eso. Primero quizás sí, la teoría, pero una teoría hecha carne. Pero ¿cuánta gente baja la teoría a la carne? ¿Cuánta gente realmente siente lo que está diciendo? ¿Cuánta gente realmente confía en sentarse y ponerse a hablar sobre ese tema en concreto? Lo que decía antes, ciertos músicos, muy rápidos, muy virtuosos, mucha técnica, mucha velocidad, bla, bla, bla. Y luego te viene Eric Clapton, te pone dos notas y es como, wow. Yo soy un proyector. Todo en mí se trata de la calidad, no de la cantidad. Eso es algo que he necesitado y sigo necesitando años de aprendizaje. Calidad versus cantidad. Nunca sabrás cuándo es suficiente hasta que no sepas cuándo es demasiado. Ese es un gran aprendizaje para un proyector. Se trata de la calidad. Esa frase, en el momento justo, con el tono justo, dicho desde todo tu cuerpo, no desde un concepto. Así en todo. Cuando estás cocinando, cuando estás estudiando, cuando estás hablando con una persona, cuando estás relajado en la terraza tomando el sol, todo en la vida te está mostrando cómo tú estás lidiando con la vida. Desde qué profundidad te estás lidiando con la vida, desde tu cuerpo o desde tu mente. Muchas cosas he reflexionado esta semana. Faltamos muchísima información cada día. Si no damos tiempo a que todo eso salga, al final todo eso se va quedando, se va quedando, se va quedando. Al final tienes tanto, tanto por decir que no dices nada. Igual que vamos al lavabo a soltar ciertas cosas por la mañana. Igual que digerimos comida cuando tenemos hambre. Igual que nos liberamos de según qué placeres cuando están ahí delante y los podemos compartir con los demás. La comunicación es de vital importancia. Es una de las cosas mayor castradas en la sociedad. Porque todo el mundo se lo toma todo a personal. Cuando le dices a alguien, es que a mí esto no me gusta, ya se lo toma como que les estás insultando a ellos o que te estás metiendo con ellos. No tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo. Quizás lo que tú haces, lo que tú dices a otra persona le sienta genial, pero a mí eso no me sienta genial. Yo no te estoy diciendo que lo cambies, te estoy diciendo cómo a mí me afecta. Y quizás podemos llegar a un encuentro y un punto medio para seguir entendiéndonos, ¿o no? Qué difícil es todo esto. Porque todo está condicionado. La manera en cómo te vinculabas con tus padres condicionada, la manera en cómo te vinculabas con tus hermanos condicionada, la manera en cómo te vinculabas con tus amigos condicionada. Y luego te crees que de un día para otro va a ser fácil empezar a vincularte con los demás de una manera original. Da miedo. Pero hay confianza dentro de ese miedo, porque tienes una autoridad interna que está ahí momento a momento para decirte si sí o si no. Cada uno desde su estrategia. Pero el miedo y la vulnerabilidad es parte de ser humano. De ahí vienen tantas capas y capas y capas de defensa. Me tengo que defender, me tengo que defender. Todo el mundo sale con la espada, con el escudo, con el bazooka, con el tanque, a defenderse de todo. ¿Cómo digo esto para que no se ofenda? ¿Cómo le digo esto para quedar bien, pero que pueda conseguir esto, que pueda conseguir aquello? Es una locura.
una verdadera locura. Hacerlo carne. Cuando lo haces carne no hay quien te mueva ya. Cuando realmente asientas lo que es ser un proyector, nadie te mueve de ahí ya. Si te quedas en la teoría, podría ser esto, podría ser aquello, lo podría hacer así, lo podría hacer así. Cuando lo experimentas, cuando lo sientes, cuando lo respiras, porque se trata de respirar la información, de sentir la información, de experimentar con la información. Porque si no experimentas con la información no te vale para nada. Solo te vale para hacerte pajas mentales. Para nada más. Pero cuando realmente meditas cada una de esas frases dichas en tu lectura, o esas frases que realmente tu cuerpo dice, eso va conmigo. Ayer lo veía, estaba escuchando una clase y habían ciertas frases que era mi cuerpo, era un wow. No solamente escuchamos con la mente, el cuerpo también está escuchando. La mente siempre está escuchando desde la teoría. El cuerpo escucha desde otros lugares. Y cuando realmente estás escuchando desde tu cuerpo, estás escuchando desde un lugar, wow, que puede respirarlo, que puede sentirlo. Tu cuerpo te dice cuándo escuchar, cuándo no escuchar, a quién no escuchar. Tu mente es insaciable, como la de todos. Y esa es la gran diferencia que me gustaría compartir con vosotros hoy. La diferencia entre entender con el cuerpo, aunque no lo entiendas mentalmente, y el abismo que se crea cuando te crees que entiendes algo mentalmente pero que no lo estás haciendo carne, que se queda solo en teoría. Paparruchas, más de lo mismo. ¿Cómo cambia la frecuencia cuando alguien habla desde ahí? ¿Cómo cambia la frecuencia cuando alguien toca desde ahí? ¿Cómo cambia la frecuencia cuando alguien canta desde ahí? ¿Cómo cambia la frecuencia cuando te sientas con alguien que está conectado desde ahí? ¿Cómo cambia la frecuencia cuando ves a alguien caminando desde ahí? Has hecho carne y eso es ejemplar. Eso es ejemplar.